Voy a dividir de alguna manera este tema en dos partes, ¿sí? Vamos a hacer una parte, digamos así, un poco teórica, escritural, y después quisiera utilizar un tiempito, algo práctico, utilizando tres palabras que en la actualidad se utiliza, que los voy a dejar ahí con el suspenso que comienza con in, y después entonces vemos el resto. De alguna manera el fundamento que quiero comenzar en esta primera parte tiene que ver con, basado en el libro de Deuteronomio, es el libro que se traduce como la segunda ley. Haciendo un pequeño resumen del momento en el cual Moisés va a repetir, digamos, la ley de Dios, tiene que ver entonces con la historia de Israel. Básicamente todos sabemos que Israel estaba básicamente en esclavitud, se dice 400, 430 años, pero bueno, hay que estudiarlo porque en realidad es menos, es la mitad, que los números tienen que ver desde Abraham. Pero la realidad es que, por supuesto, Dios llama a Moisés, saca al pueblo de la esclavitud y lo lleva al monte Sinaí. El monte Sinaí es donde quedan estacionados, digamos así, un tiempo, y Dios revela entonces la ley. La más conocida es la ley de los 10 mandamientos, pero a su vez instaura lo que llamamos el tabernáculo y prepara un pueblo para la travesía para ir a la tierra prometida. Así que se calcula aproximadamente estar un año estacionados allí, hasta que deciden entonces hacer el peregrinaje. En el trayecto, Dios iba tratando con el pueblo de Israel, hasta llegar, por supuesto, ya a la entrada, donde se mandan los espías, y en resultado de los espías, tenemos la que llamamos la incredulidad general del pueblo de Israel. De allí que los dos únicos sobrevivientes, por decir así, en cuanto a la fe, Josué y Caleb son los dos que se mantienen firmes pese a la situación narrada por estos espías, y ellos crecieron a la palabra de Dios. De allí entonces Dios toma una determinación que decía que estas personas, o incluso los hombres, de 20 años para arriba, no iban a entrar a la tierra prometida. Es decir, que iban a perecer durante este viaje que comenzó a peregrinar máximamente entre 38 y 39 años. Así que cuando llegamos a esta escena, la escena es que está Moisés con un pueblo aproximadamente menor a 60 años, ¿sí? Calcula entonces 20 más 40, 60 años para abajo. Muchos de los que estaban ahí para entrar a la tierra prometida era gente que había nacido en el desierto, algunos eran niños, adolescentes, jóvenes, y algunos adultos que todavía en su corta edad tuvieron la experiencia de haber estado allí en la esclavitud. Así que Moisés se encuentra con una nueva generación y entonces es necesario repetir la ley. Y en ese escenario yo quiero basarme un minutito, porque simplemente voy a utilizar los primeros 6 capítulos, que es donde Moisés le hace una narrativa al pueblo de Israel, por donde anduvieron, que estuvieron. En el capítulo 5 repite los 10 mandamientos, y en el capítulo 6 termina el corazón del discurso inicial de Moisés. Posteriormente los otros capítulos tienen que ver con el desarrollo de la ley, y al final el discurso final de Moisés previo a la entrada a la tierra prometida. De aquí, como vamos a hacer un paralelo del pueblo de Israel y esta historia, yo quiero hacer una pequeña derivación, porque por supuesto cuando nosotros comparamos la historia de Israel, nos comparamos a nosotros. Decimos, por supuesto, ¿qué decimos? Israel estuvo en esclavitud, nosotros estamos en esclavitud, Dios mandó a Moisés para sacarlo de la esclavitud, decimos entonces que Dios mandó al Salvador Jesucristo, que nos sacó, digamos, de este lugar, y por supuesto tenemos lo que llamamos la conquista de la tierra prometida. Algunos han interpretado la tierra prometida como si fuera el cielo, pero en realidad el cielo no tiene enemigos, así que no podemos aplicar que la tierra prometida tiene que ver con el cielo, más bien tiene que ver con cosas más de tipo personal. Pero a veces entramos a entrar en el peligro de utilizar pasajes del Antiguo Testamento, leyes, principios, de los cuales empezamos a dogmatizar y tratar de aplicarlo a
la cosa que tiene que ver ahora con nosotros, con la iglesia, y entramos con algunos temas que yo quisiera hoy compartir con ustedes. Hay una vieja frase que dice lo siguiente. Dice que a veces la iglesia es el Israel de Dios, ¿sí? Pero tenemos que diferenciar entre la iglesia e Israel. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Déjeme dejarle algunas pautas para que usted pueda entender lo que quiero decir en este día. Primero, la realidad. No tenemos que ser muy genios. Saber que hoy Israel es una nación. Desde el año 1948, ¿sí? Ellos tienen el Estado de Israel. Así que Israel hoy, en la actualidad, es una nación de los cuales tiene sus leyes, ¿sí? Tiene su gobierno, tiene su propia tradición, su idioma, su cultura y, por supuesto, su historia, que tiene que ver con la historia bíblica, porque justamente nacieron a través de esta liberación. La segunda cosa que tienen que saber acerca de Israel, que Israel fue establecido por pactos, ¿sí? Cuando estudiamos a Israel, decimos que Dios tuvo pactos condicionados y pactos incondicionados. Los pactos condicionados que Dios hizo con Israel, con un objetivo y un propósito que tuvo Israel, era que ellos tenían que ser de alguna manera la luz a las naciones, ¿sí? Las naciones tenían que ver en ellos al único Dios y a su vez influenciar a las naciones. Entonces, en ese influenciar, por un lado Dios le dice, bueno, la forma que ustedes tienen que ver es cómo me obedecen. Allí estaba la gracia de la bendición. Y ahí vamos a ver en Deuteronomio 28 la diferencia entre la bendición y la maldición. Esos son pactos condicionados. Es decir, si hiciera tal cosa, Dios lo iba a bendecir. Es decir, que su prosperidad, su bendición, su jerarquía dependía de estos pactos condicionados. Pero los pactos incondicionales debería que Dios estableció jurarse por sí mismo, que no importa cómo Israel se porte bien, se porte mal, sean incrédulos, se alejen, Dios establece pactos que igual iba a cumplir sobre toda situación. Básicamente son 4. Uno se llama el pacto abránico, donde Dios le dijo a Abraham que en él iban a ser bendecidas todas las naciones y en su simiente iban a ser entonces bendecidos, que es justamente la venida de Cristo. Llamado el pacto palestino, y eso es importante saber, porque es la única nación en la tierra que tiene escritura del territorio dado por Dios. Si ustedes leen, van a ver ahí en Deuteronomio, incluso cuando Dios habla a Abraham, le dice de dónde a dónde, y se lo da por decir así, por escrito. Así que en cuanto al territorio que hoy tiene Israel, nadie se lo va a quitar porque Dios se lo ha dado. Y existe un pacto también llamado davídico, que es justamente que Dios le promete a David una descendencia y un reino eterno, que por supuesto era la figura que iba a venir el Mesías, y el Mesías iba a prolongar entonces el reinado, y ese reinado iba a ser eterno. Y el último pacto tiene que ver con el nuevo pacto, que es ahí donde de alguna manera Israel falla en este sentido, porque el nuevo pacto Dios primero lo establece para Israel. Cuando usted lee Jeremías, usted va a ver allí estas promesas de cambiar el corazón de piedra a de carne y que iba a fluir el espíritu sobre las personas. Originalmente fue para Israel, eso fue el principio. El tema es que cuando vino el Mesías, ellos rechazaron eso y entonces Dios hace un cambio con respecto a la nación de Israel. Así que ustedes en la historia pueden notar que tanto el judaísmo o Israel estuvieron juntos hasta el año 70. Es el año 70 donde se el cristianismo del judaísmo, ¿sí? Dado que el Jerusalén cae, ¿sí?, a manos de los romanos, allí el templo es destruido, entonces el pueblo de Israel se transforma en la religión judía y ellos siguen a través de las sinagogas y ahí entonces el cristianismo comienza a separarse como religión así, hasta llegar por supuesto al año 300 y pico con Constantino, donde se transforma entonces en una religión oficial. Entonces tenemos que diferenciar entre Israel como nación y el remanente que la Biblia menciona, que a veces ahí se mezcla. Pablo, claramente en el capítulo 11 de Romanos, menciona de que existe un remanente, ¿sí? Que Dios no desechó totalmente al pueblo de Dios. Y este remanente, dice allí en el capítulo 11, versículo 5, dice, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es en base a las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia.
Y si es por obra, no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, en síntesis, este remanente que se incorpora a la iglesia es salvo por gracia. Es decir, se une entonces estos dos pueblos, digamos así, estas dos naciones, los judíos y los cristianos, y como dice más adelante la palabra de Dios, se derriba esa pared divisoria y se hace un solo pueblo. Pero eso no es indicativo que la nación como Israel no quede expectante. Hoy por hoy, en la actualidad, ellos no han aceptado al Mesías conforme a las Escrituras y ellos tienen todavía una expectativa. Como yo les decía que Dios hizo un pacto y un pacto condicional, Dios ha establecido, y lo dice el libro romano, que un día va a volver otra vez al pueblo de Israel. Permítanmelo leérselo para que ustedes vean que esta es una verdad. Dice Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que se haya entrado a la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Que quiere decir que todavía queda un tiempo en la escatología que Dios va a volver con la nación de Israel y va a cumplir el pacto con el Mesías. Y como les decía recién, les mencionaba, la palabra de Dios dice entonces ahora, este remanente que es por gracia, forma parte de la iglesia. Si tú simplemente lee básicamente el libro de los Hechos, y a mí me gusta acá detenerme un poquitito, estaba pensando que si usted lee los primeros 7 capítulos, usted va a ver que hay un desarrollo, especialmente para el pueblo de Israel. Por supuesto que el nacimiento de la iglesia lo hace en el pueblo judío, pero el capítulo 7 es el capítulo que Esteban da el último discurso. Ese discurso va dirigido al pueblo de Israel, a tal grado que Esteban hace todo un recorrido histórico del pueblo de Israel y cómo Dios actuó, con el único problema que tuvo Israel y sus religiosos de la época, de que ellos ofendieron al Espíritu Santo. Léanlo, van a ver, ustedes ofendieron al Espíritu Santo. Automáticamente del capítulo 8 en adelante desaparece el enfoque. Allí el enfoque comienza entonces a buscarlo a Pablo para llevarlo al mundo gentil. Capítulo 9 tenemos la conversión de Pablo. Y a partir de allí, Pedro desaparece en escena, siendo el hombre que había sido llamado para Israel. Entonces, todo el capítulo 9 en adelante del libro de los Hechos es hacia los gentiles. Entonces, esa incorporación del pueblo de Israel forma parte de la iglesia. Simplemente podemos ver también que hubo un momento donde se quiso introducir también las costumbres judías en la iglesia, y se conoce eso como el primer concilio en el año 50, allí en Hechos capítulo 15, que quiso incorporar esta idea de meter la ley y estos ritos. Dice la Escritura que querían que la gente se circuncidara y si no iban a ser salvos. Entonces en ese primer concilio de la iglesia se establece y se delimitan bien las responsabilidades de alguna manera de aquellos que no eran judíos, ¿sí? Y ahí entonces menciona, ¿sí?, que por ejemplo, ¿no?, que no comieran sacrificados a los ídolos, ¿sí?, que no comieran sangre de animales estrangulados y que evitaran la fornicación. Elementos muy básicos, ¿sí? Lo que más me llama la atención, y quiero ir ya cerrando con esta idea, es la charla que Pablo tiene con Pedro, ¿sí? Y ya estamos hablando en el libro de Gálatas. Y quiero leer realmente porque describe bien y da a entender claramente esta idea. Dice el texto en Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era digno de ser censurado, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando ellos, es decir, entre paréntesis, los judíos, vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se les unió en la hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Miren lo que dice Pablo y creo que es súper claro. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos,
supuestamente Pedro era un judío, ¿sí? Es decir, él fue llamado para ellos. Le dice, si tú siendo judío vives como gentiles, no como los judíos, ni Pedro vivía ya como judío. Es decir, él entendía bien el tema de la gracia y sabía bien cómo era la salvación. Y entonces Pablo dice, ¿por qué obliga a los gentiles a vivir como judíos? Entonces está claramente que Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. De allí entonces sabemos que la ley cumplió una función. ¿Cuál fue? Demostrarnos a nosotros que ninguno podemos cumplir la ley y que Dios utilizó la ley del Antiguo Testamento para ir llevándonos, acorralándonos, ¿no es cierto?, para ver que nosotros no podíamos cumplir y no, entonces nos envió a Jesucristo para ser salvos por gracia. Simplemente pueden leer ustedes Hebreo capítulo 1, que dice que Dios, habiendo hablado a nuestro Padre de muchas maneras, ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Es decir, muchas veces Dios habló a través de símbolos, leyes, prácticas, pero eso nos llevó a Cristo y ahora solamente con Cristo es suficiente. Y cerrando entonces la idea, cuando hablamos acerca de cumplir cierto tipo de los mandamientos, hay que dividir siempre la antigüedad de las leyes de Dios en tres grupos y uno entiende claramente eso. Número uno, existen leyes morales, que eso sí, de alguna manera nos afecta, es la base de nosotros. Los mandamientos es la base de nuestra creencia, de nuestra moral, de nuestros principios. Salvo, por supuesto, que ahí hay uno de los mandamientos que tiene que ver con el cumplimiento del sábado, que no tiene que ver con la obligación, pero es otro tema que hoy no lo vamos a ver. Hay leyes ceremoniales, prácticas de sacrificios, el tabernáculo, los sacerdotes, el sumo sacerdote, el matar los animales, la sangre, todo eso era sombra de lo que había de venir. Y también había leyes, por supuesto, civiles, ¿sí?, y sanitarias, porque era un pueblo nómade viajando en el desierto hasta entrar a la tierra prometida y establecerse como nación. Entonces, cerrando esta primera parte, quiero compartirles y remarcar que la iglesia es la iglesia y la iglesia es salvo por gracia en la obra de Cristo y es suficiente. Cualquier cosa que uno trate de agregar a la obra de Cristo está haciendo que la obra de Cristo es insuficiente. Y la obra de Cristo es absolutamente suficiente. Y pueden estudiar el libro de Hebreos, que es súper claro en ese tema. Hubo muchos sacrificios, muchas ceremonias, muchos sacerdotes, más. Podríamos hacer un estudio bíblico para mostrarle que ni siquiera Jesús desciende de los levitas. Jesús viene de la tribu de Judá, así que ni siquiera su sacerdocio corresponde a los levitas, ¿sí? Él viene del sacerdocio de Melquisedec. Nada que ver, viene de la época de Abraham, de la fe. Entonces, el argumento es absolutamente claro en las Escrituras. Visto esto, entonces, quiero volver entonces ahora a la parte más práctica, ¿sí? Decíamos entonces, hablando de que Moisés tuvo la oportunidad de repetir a esta nueva generación los mandamientos de Dios y decirle que de alguna manera su bendición, la prosperidad, lo que iba a venir, dependía entonces de estar de acuerdo con Dios. Pero el mandamiento más importante, que se llama como la Shema, o la Shema, es repetir algo que le preguntaron una vez a Jesús, preguntándole cuál era el mandamiento más importante. Y Jesús le dijo, el mandamiento más importante es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras, decía acá en Deuteronomio, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes o cuando te levantes, la atarás como señal en tu mano y serán insignias en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y su puerta. Es la costumbre que tenía el pueblo de Israel. Pero la idea original que Jesús dijo es que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo el corazón y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Y eso resume la ley, ¿sí? Entonces, ahora que nosotros de alguna manera pertenecemos, ¿cierto?, al pueblo de Dios, que hemos sido trasladados, ¿sí?, como dice la palabra de Dios, de las tinieblas
a la luz admirable y pertenecemos al reino del Señor, de alguna manera ahora entonces nosotros vivimos bajo sus principios y sus leyes. Hay 3 palabras que quisiera hoy hablar rápidamente en el tiempo que nos queda, que se está utilizando mucho, que yo le decía al principio con la palabra in, ¿sí? Que es una preposición que puede denotar negación o denotar privación. Y también se sabe utilizar, depende de la palabra, con in, por ejemplo, imposible, ¿sí? Imponer, y también palabras como ilegal o irrumpir. Denota entonces esta palabra negación. 3 palabras que hoy compartimos diariamente, que es la palabra inseguridad, la palabra inestabilidad, la palabra incertidumbre, ¿sí? Voy a darle de alguna manera forma práctica a estas 3 palabras, ¿sí? Del día de hoy, y quizás los voy a hacer pensar en su casa, y usted estará pensando ahora que hablando de inseguridad, entonces nos va a hablar de los ángeles que van a bajar y entonces nos van a cuidar y todas esas cosas, pero déjeme mostrarle el argumento. Cuando hablamos acerca de inseguridad, normalmente refleja algo que tiene que ver con el tema del robo, la delincuencia, ¿sí? Es lo que más hablamos. Entonces, usted ve la noticia, dice inseguridad, ¿sí? Entonces lo que se imagina, y entonces empiezan a mostrar el robo tal. Ahora que se filman para colmo, se ven los videos, ¿sí? Y ustedes se sienten mal, que dice qué impunidad, lo filman, lo ven, no los atrapan. Pareciera que este tema de la inseguridad es ahora, ¿no? Es el boom. Pero usted tiene que pensar que el tema del robo, del ladrón, no es nuevo. El tema de robar, de los ladrones, es viejo. Y Jesús usó muchas ilustraciones. Por ejemplo, Jesús fue crucificado entre 2 ladrones. Así que existía. Jesús dijo una vez, hablando, dice, ustedes pueden estar seguros que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara a su casa. Es decir, que usaba para ejemplos de que cada uno de nosotros ahora cuidamos a ver quién anda por el vecindario. No sé si a ustedes les pasan, a mí me pasa, ¿no? Que ahora todos los vecinos se han tomado el trabajo de poner cámaras en las veredas, ¿sí? Tenemos alarma, estamos con la alarma y tenemos que estar pendiente con el celular mirando las cámaras a ver quién viene, y cuando uno sale a la mañana, chequear a ver si alguien nos aparece con una moto, etcétera, etcétera. La verdad, todos los seres humanos, y a mí me ha pasado, hemos sufrido inseguridad. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes no fue asaltado o robado en algún momento? Yo creo que si hacemos la estadística, la mayoría de nosotros hemos tenido esa experiencia. Y mire qué interesante que hay una diferencia en la idea de esta idea de ladrón. Dice que ladrón es quien hurta o roba. Se trata, por lo tanto, de una persona que delinque, ya que hurtar y robar son delitos castigados por la ley. El delito de robo consiste en apoderarse de cosas ajenas a partir del uso de la violencia o de la intimidación, mientras el hurto también implica tomar cosas ajenas, pero sin que participe la fuerza ni el enfrentamiento, no de forma silenciosa, mientras los dueños no se encuentran directamente en la escena. Yo hace 2 o 3 meses atrás, un poco más, tuve la experiencia del hurto, ¿sí? Me di cuenta que había dejado en el auto mis cosas allí, tenía hasta dinero y lo demás, y cuando llegué al auto, miro que la puerta está abierta, es decir, que no tenía cerrojo, y cuando empiezo a revisar, alguien vino y se me llevó las cosas. Ahí entonces me di cuenta, ¿no?, lo que es sentirse robado, digamos así, o hurtado, ¿sí? Así que, ¿pero de qué nos puede servir a nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros ahora frente a la inseguridad? Es decir, que ahora vendrá un ángel y nos va a cubrir. Bueno, seamos reales, y se lo digo por experiencia. Yo cada vez que salgo, no sé si lo hace usted, lo hago yo por lo menos, yo cada vez que salgo, oro al Señor. Y, como dice el Padre Nuestro, pido al Señor que nos libre de todo peligro y de todo mal. Eso me da garantía de que
no me va a pasar nada. No, no estoy diciendo que eso es garantía que no me va a pasar nada. Pero yo, como le decía, formo parte del reino de Dios, le pertenezco a Él y todo lo que me pueda suceder está bajo sus manos. Ahora, gracias a Dios, uno ha visto en muchas circunstancias de que Dios nos ha protegido en un montón de situaciones. Si no fuera así, la vida de un cristiano estaría, digamos, con todo respeto, de cachetazo en cachetazo. Hay muchas cosas que nosotros no vemos, no percibimos, pero yo creo que muchos ángeles siempre están alrededor nuestro que nos están cuidando de muchas situaciones. Entonces usted se preguntará, bueno, pero ¿y qué pasa si a mí me roban? ¿De qué me sirve que me roben o que tenga esta experiencia? Miren lo que dijo Jesús y esto le va a servir. Es para poner a prueba. Tómenlo como una prueba. Miren, Jesús dijo así: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, donde los ladrones penetran y roban, sino que acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Así que en este tiempo de inseguridad, si por alguna razón te tocara la experiencia o te tocó la experiencia, pregúntate, me pregunto, ¿qué me sucedió cuando pasó la situación? Es posible, por supuesto, uno se indigna, ¿sí? El acto de violencia, el maltrato, lo que sea. Es verdad, uno emocionalmente se siente mal, pero la pregunta en el fondo es, ¿cuánto te dolió lo que te sacaron? ¿Sí? Es decir, ¿cuánto valor le has puesto a lo que, entre comillas, te robaron o te hurtaron? Ahí entonces, de alguna manera, prueba tu intención del corazón. La idea es que siempre piense, más allá de lo que uno a veces pierde, digamos así, en este tipo de recursos, uno tiene que entender de que todas las cosas igual ayudan para bien. Si ustedes siguen, ahí está en el capítulo 6 de Mateo, van a ver que al final el Señor hace toda una explicación, ¿cierto?, acerca de ver a los lirios, a ver los pajaritos, de cómo Dios los cuida, cómo los alimenta, de los lirios, de cómo se visten, etcétera, etcétera. Y al final, terminando la idea esto, porque viene justamente de esta idea de los dos señores, ¿no?, el dinero y el Señor. Al final dice básicamente que debemos buscar entonces el reino, dice, busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás serán añadidas. Es priorizar entonces frente a esta situación la importancia del reino de Dios. La segunda palabra tiene que ver con lo que llamamos la inestabilidad. ¿Sí? La inestabilidad tiene que ver mucho con la idea de lo emocional. Déjenme ilustrarles, vengo acá a esta cámara, quiero ilustrarles, no puedo sin hablarle algo aeronáutico para que usted entienda esto de la inestabilidad. Muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ver por YouTube el tema de una cabina de un avión, ¿sí? Más cuando muestran los aviones grandes, los comerciales, y muestran cómo un avión, por ejemplo, aterriza o despega y ven todo ese equipamiento que tiene. Pero al costado así, digamos así como para los que manejan auto, donde está la caja de cambio, ellos tienen la potencia, hay dos ruedas que cuando uno ve el video, va a ver que suben y bajan, ruedan de un lado para otro, tiene una marca y muestra eso. Eso se llama compensador, ¿sí? En los aviones comerciales, cuando vuelen ya despegado, se le pone lo que se llama el piloto automático. ¿Qué va a hacer el piloto automático? Se le determina una altitud, ¿sí?, de vuelo, y lo que va a tratar de hacer ese piloto automático es mantener el avión estable. Existe lo que se llama corrientes ascendentes y descendentes. ¿Qué quiere decir? Que el avión va a tender a bajar y a subir. Y lo que va a hacer el compensador es buscar el equilibrio para mantenerlo siempre a la altura. En la vida, más ahora que estamos en este tiempo donde tenemos el encierro, ¿sí?, la cuarentena, no sé si le ha pasado que usted convive mucho ahora, ¿sí?, con la familia, con los hijos. Y esa convivencia de muchas horas, no sé si
le causas a veces cierto tipo de roces, ¿no? Quizás ahora ya con varios meses ya hemos adaptado eso, pero al principio el estar todos juntos, el perder la rutina, ¿sí? Antes teníamos una rutina donde podíamos, a veces estar más activos, a veces en el trabajo. Todo eso comienza entonces a producirnos inestabilidad emocional. No le digo nada del tema de las noticias, ¿no? Uno prende y quiere ver la noticia, y hace un ratito estábamos hablando con Ángel y con Jorge, no queremos hablar más del COVID, estamos cansados de hablar del tema, pero en la realidad uno prende el noticiero y se da cuenta de que esta es la noticia y las estadísticas, cuántos mueren, en qué país, tanto, y la vacuna y esto. Llega un momento que esto refleja en nosotros estados emocionales, porque esto nos presiona mucho y comenzamos entonces a variar. Les puedo decir también que tenemos no solamente esta idea del COVID, sino hay una tendencia en este tiempo de los cuales nos permite estar mucho tiempo frente a las pantallas. Y lo que estamos teniendo hoy son las famosas plataformas, ¿sí? Tenemos una plataforma conocida, no le vamos a dar el nombre, que empieza con N y termina con X. Ahora salió otra plataforma y hay otra plataforma. ¿Sabe cuál es el objetivo de esta plataforma? Independientemente de, por supuesto, entretenerlos con las películas y las series. Una de ellas dijo que ha decidido sacarle el sueño a las personas. Entonces le están creando un hábito de series. Entonces a usted le gustó una serie de televisión que da en una de estas plataformas y comienza a verla. Entonces, bueno, vio la número 1, para no quedarse, tomar la número 2. Cuando usted no se da cuenta, ha visto 3, 4 series continuas, de los cuales termina a las 3, las 4 de la mañana despierto. Lo que están logrando es de algún modo darle el sueño. Todo eso suma inestabilidad. Todo eso hace que uno después se levante cansado, irritado, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que hacernos de alguna manera un replanteo muchas veces de este tiempo, que si bien la tecnología nos está ayudando mucho en la comunicación, tener cuidado porque también el objetivo de ello, que es el dinero atrás, nos arrastra a ciertos hábitos. De allí entonces tenemos que tener en cuenta, en base a la palabra de Dios, de que tenemos que cuidar y medir de que nuestras emociones no nos tiren muy para abajo o al revés, a veces nos tiren muy para arriba. Llegar a tener un equilibrio, ¿sí? La vida que vamos a tener va a tener estas diferencias. De allí entonces Pedro, tengo varios pasajes, pero Pedro menciona que me gusta compartirlo, dice que por esta razón, dice 2 de Pedro 1, obrando con diligencia, añaden su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor, ¿sí? Nos manda a que podamos tener, una de las palabras que poco usamos es dominio propio, ¿sí? Y este tiempo que es tan especial nos va a llevar a ese desbalance, pero necesitamos entonces volver a eso. Si alguno tiene algún tema de estar ansioso, dice Pablo en Filipenses, ante bien, ante todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones en Cristo Jesús. Y por último, cerrando, tiene que ver con esta palabra que tiene que ver con la incertidumbre. La incertidumbre está asociado con cosas que tienen que ver del conocimiento que uno tiene acerca del futuro. Me vengo para acá porque la vez pasada tuve la posibilidad de escuchar a un economista que le preguntaron acerca del futuro, qué ve del futuro en cuanto a la economía, ya sea nacional y a nivel mundial. Y él dio una descripción no rara, extraña, pero él dijo, tenemos un problema con la tecnología. Estamos teniendo la tecnología con tantos avances y con tantos cambios
que los cambios nos están impidiendo proyectar futuro. Entonces se hacía un ejemplo, dice, antes uno tenía un teléfono, el BlackBerry, dices, ¿cuánto tiempo pasó? Es decir, ya nos hemos olvidado, nos acordábamos de que antes nosotros filmábamos con un VHF, con una cámara grande así. Después bajamos con las cámaras más chiquititas. Ahora tenemos un celular que trae cámara, te filma con una calidad sorprendente. Entonces decía este economista que el gran problema del futuro es los cambios. No nos da tiempo a establecernos con algo, ¿sí?, y poder proyectar. Y la pregunta es, si nos hacemos hoy, yo le preguntaría, ¿podríamos proyectarnos de acá a 5 años? Que la gente no se proyecta al 21, dice, no sabemos qué va a pasar a fin del 21. Sí, el 21. ¿Terminaremos el fin de año ya dominando, entre comillas, el virus? ¿Ya las vacunas estarán, digamos, en todo el mundo de tal manera equilibrando este problema que estamos teniendo? ¿O todavía va a continuar? No hay respuestas. Es decir, todos proyectan. Entonces, fíjense que hoy el futuro está proyectado a 1 año, 2 a lo sumo, pero estamos inciertos. Ahora, ¿y nosotros? Nosotros como cristianos, ¿cómo vemos el futuro? ¿A dónde apuntamos? Por supuesto, entonces, uno tiene que entender que estamos en el plan de Dios, aunque no tengamos muchas explicaciones. Ustedes saben que ahora en la escatología y en internet han aparecido muchas interpretaciones de los últimos tiempos. Han hecho una serie de combinaciones, si es o no es la gran tribulación, etcétera, etcétera. Independientemente de lo que se quiera interpretar, la pregunta que nosotros nos hacemos es que si bien en sí mismo el futuro es incierto, nosotros tenemos un futuro ya establecido. Romanos 8:28 es uno de los textos clásicos, pero está bueno recordarlos en estos tiempos. Y me gustaría para que vean que nosotros sí tenemos futuro independientemente de lo que esté pasando en el mundo. Dice Pablo, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque los que de antemano conoció, noten, primero también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el objetivo y es el propósito. Vamos hacia allá. Por eso todo lo que nos pasa en la vida, las situaciones personales, las pruebas, situaciones, ya sea el éxito, por decir, o a veces los fracasos, todo ayuda con un propósito de formar carácter y apuntar a la imagen de Cristo. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, a los que predestinó, así también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Por eso Pablo termina diciendo en Colosenses, a ustedes que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿sí?, de que sacamos de esta historia, básicamente del pueblo de Israel, ¿sí?, en forma práctica, con lo que estamos viendo estas 3 palabras, de cómo resolvemos esta idea de la inseguridad, la incertidumbre, ¿sí? Muy bien, recuerden entonces esta idea paralela a Israel. Israel entonces estuvo esclavizado. Nosotros estuvimos esclavos del pecado. Fuimos libertados por el Señor, ¿sí? Y hemos sido trasladados entonces del reino de las tinieblas a su luz. Pertenecemos al reino de Dios. Una de las cosas que a veces noto en los cristianos es que no los veo con estado o sentido de pertenencia. Pareciéramos que pertenecemos al mundo y no a un reino que es del Señor. Si yo pertenezco al reino del Señor, mis leyes y mis principios funcionan con el reino de Dios. Entonces, todo lo que tenga que ver con mi inseguridad, incertidumbre, inestabilidad, se sujeta al reino de Dios. Yo estoy seguro porque pertenezco.
Ahí ustedes tienen en Colosenses que hemos sido trasladados al reino de Dios. Segunda cosa, nosotros tenemos un dueño. Y eso me encanta, ¿sí? Tenemos un dueño. Jesús dijo allí en Juan 15 que Él es la vid y nosotros somos el pámpano. Y que nosotros estamos injertados en Él. Y sin Él no podemos hacer nada. Si estamos injertados en Él, vamos a dar fruto, más fruto y mucho fruto. Entonces yo digo que el Señor no solamente es mi Salvador, es mi dueño. Yo le pertenezco. Y si yo le pertenezco, tiene que ver entonces con la oración de Juan 17. Padre, ellos no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Guárdalos, es decir, cúbrelos. Me pertenecen. Ninguno, dijo Jesús, de lo que me diste se va a perder. Entonces, ¿cómo no voy a estar tranquilo más allá de las circunstancias sabiendo que tengo un dueño? Tercero, pertenecemos a un pueblo. Estaría largo explicarle estas dos ideas que tenemos. Miren, el pueblo de Israel fue llevado al monte Sinaí para escribir las leyes en una tabla de piedra. Pero en Pentecostés, el pueblo de Dios, la iglesia, fue llevado a la presencia del Espíritu Santo para que todos sus principios y sus valores fueran escritos en su corazón. Somos su pueblo. Por eso cuando Dios le dijo que ellos iban a ser reyes y sacerdotes, y por su incredulidad no lograron hacer, lo traspasó a nosotros, la iglesia. Ahora la iglesia, como dice allí en Pedro, somos el linaje escogido, la real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que anunciamos. Y por último, por supuesto, así como el pueblo de Israel tuvo que conquistar a sus enemigos en la tierra prometida, por supuesto que mientras estemos en vida, hasta que partamos de esta tierra, o si viene el Señor, vamos a estar combatiendo. Vamos a estar combatiendo contra la inseguridad, vamos a estar combatiendo por la inestabilidad, vamos a estar combatiendo por la incertidumbre, vamos a estar combatiendo. Pero la diferencia cambia, que con el Señor como comandante, digamos así, de las fuerzas espirituales, vamos a estar conquistando. Todas nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros momentos críticos, lo vamos a estar venciendo. Porque pertenecemos nada menos que a un pueblo y pertenecemos a un Señor y pertenecemos a un reino. Quiero preguntarte, y quiero preguntarte a vos también, si perteneces a este reino, si perteneces al pueblo de Dios. Quizás todavía no has tenido la posibilidad de ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El traslado cambia la historia personal, cambia la historia familiar, incluso puede cambiar hasta la historia de una nación. Hoy compartíamos un poco con tanto Ángel como con Jorge la idea de ver las nuevas generaciones. Impacta tanto el reino de Dios en una familia que nosotros podemos ver que las generaciones que van a seguir están también en el reino, nuestros hijos. Y ahora en mi caso también nuestros nietos. Qué alegría, qué satisfacción para alguien que ama a Dios y pertenece al reino de Dios, ver a toda su familia en el reino de Dios. En tu caso puede pasar lo mismo, puede suceder también lo mismo. Así que la idea entonces en esta tarde es cambiar de bando, por decir así. ¿Cómo hacerlo? Pues tenemos que ver que tenés que cambiar de dueño. La Biblia menciona muchas veces que, bueno, el Dios de este siglo es el que está manejando el sistema del mundo y que de alguna manera las naciones en línea general están bajo su dominio general. Él maneja este sistema del mundo. Pero tenemos un dueño y se llama Jesús. Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador. Y no hay mayor amor de parte de Dios de demostrarlo, es que siendo Él mismo se despojó y tomó forma de hombre. ¿Para qué? Para que a través de su muerte en la cruz, pagar nuestras deudas, nuestros pecados, cargarlos Él en la cruz. Entonces, llevárselo por nosotros. Y nosotros ahora, de la fe, de la gracia,
tan sencillo en la gracia de creer, entonces aceptar ese ofrecimiento para que Dios perdone. Me encanta el texto que dice que Dios estaba reconciliando, poniendo en armonía a nosotros los hombres con Él a través de Jesucristo. Lo puede hacer hoy en tu vida. ¿Cómo lo puedo hacer, pastor? Mire, simple y sencillo. Tienes que creer. La Biblia dice que al que cree todo es posible. Si tú crees con todo tu corazón, y dice Pablo, y lo confiesas con tu boca, que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Te animarías a hacerlo hoy? Donde estés, en cualquier lugar. De poder decirle allí en tu corazón, sinceramente, Jesús, he escuchado hoy de vos y quiero creer, quiero aceptar, quiero que seas mi dueño, mi Señor, mi Salvador. Aquí estoy, aquí estoy. No sé cómo hacerlo, pero aquí está, acá está mi corazón, acá está mi ser, mi sentimiento. Acéptalo. Si haces esta oración allí donde estás, simple, sencilla, la Biblia dice que el que cree y confiesa con tu boca, entonces lo hace Dios, hijo de Dios. Sos trasladado de este reino de las tinieblas al reino y comienzas entonces a formar parte del pueblo de Dios. Mire, no hay nada más glorioso y maravilloso pertenecer a la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es lo que hemos mencionado ahora, es el cuerpo, cada uno de nosotros. Un día, en un tiempo no muy lejano, Jesús va a volver otra vez a la tierra, 100% garantizado. Él va a venir a buscar a su iglesia. Tú y yo hemos creído y hemos aceptado y pertenecemos a su pueblo. Bueno, estaremos con Él, como dice ahí la Biblia en Pablo, con Él para siempre. Así que voy a hacer una oración por vos, allí donde estás, por tu familia, por esta decisión. Padre, yo quiero pedirte por aquel que no sabemos dónde ha tomado esta decisión en tu presencia, de haber creído y aceptado en Jesucristo. Yo oro, le bendigo, Señor, en una manera especial. Quiero pedirte que selles en su corazón con el Espíritu Santo la decisión interna, de que haya tomado la decisión de cambiar de bando y de haber creído en ti como Señor y Salvador. Amén. Y una oración cortita para aquellos que, como cristianos, y creemos y pertenecemos, no está mal repetir, recordar, como hizo Moisés, recordarle quién es Dios. Nunca te olvides que perteneces a este reino. Nunca te olvides que Él es tu Señor. Nunca te olvides que sos parte del pueblo de Dios.